Hola, hoy en Tejiendo con Nancy te traigo algo muy especial. Cuando yo estaba aprendiendo a hacer crochet, me frustraba muchísimo, muchísimo porque cuando trabajaba el crochet ida y vuelta, siempre me quedaba torcido. O se me disminuía, o se me aumentaba, o empezaba a hacer como una culebrita, ¿no? Entonces yo me sentía fatal porque yo decía, no voy a servir para esto. Yo estaba muy chiquita, la verdad, aprendí a hacer esto muy pequeñita. Y con el tiempo aprendí, pero me costó mucho trabajo. Hoy quiero traerles la razón por qué pasa esto. Quiero explicarles el por qué pasa y qué puedo hacer para que no pase, porque eso es importantísimo. Yo necesito saber la causa y tener la solución. Entonces hoy les voy a traer la causa y les voy a dar la solución. Resulta que nosotros cuando trabajamos crochet de vuelta, siempre tenemos que hacer cadenetas de subida. ¿Sí? Que no son puntos, son cadenetas de subida. Y a veces nos confundimos mucho con esto. Entonces, confundimos que la cadeneta de subida es otro punto. O simplemente no podemos identificar en la lana dónde es que tengo que meter la aguja en el último punto. Y eso es normal y nos pasa, yo creo que a todas cuando empezamos con este arte. ¿Sí? Es más, cuando ya estamos en esto también nos pasa. Entonces, les traigo este video súper especial. Espero les guste, espero lo entiendan y les pueda despejar esas dudas que siempre tenemos con este hermoso arte. Entonces, manos a la obra. Ok, entonces aquí ya tengo 10 cadenetas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a trabajar en puntos medios para explicarles. Entonces, ¿qué son puntos medios? Subo 2 cadenitas. Recuerden que yo tengo un video que les explico cuántas tengo que subir de acuerdo al punto. Entonces, les recuerdo. Una cadeneta si es punto bajo, 2 cadenetas si es punto medio, 3 cadenetas si es punto alto. Entonces voy a subir 2, voy a subir con 2 porque vamos a hacer puntos medios. Entonces hago mi lazada y en cada cadeneta voy a hacer un punto medio. Entonces aquí lo que yo quiero es explicarles por qué estamos cometiendo el error que les comentaba al inicio de este video, de por qué en crochet nos pasa estas cosas y a veces nos frustramos cuando aprendemos crochet porque decimos, bueno, pero si yo soy tan juiciosa, si yo me fijo, si, ¿por qué me pasa? ¿No? Y está bien, yo 10 puntos los puedo contar realmente todo el tiempo, pero si yo tengo un tejido que tiene 60, 70 puntos, ¿yo cómo hago para estar contando todas las hileras si tengo o no tengo los puntos? Entonces, vamos a aprender a hacer esto de tal manera que no vuelvan a haber dudas al respecto. ¿Listo? Entonces, yo aquí ya tengo mis 10 puntos, voy a verificar si los tengo toditos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, ahí tengo los 10. Entonces, miren acá. ¿Qué tengo yo acá? 2 cadenetas de subida. 1 y 2. Y aquí es la cadeneta del punto. Ojo con esto. Eso es importantísimo tenerlo claro. Si yo veo que esto no es claro para mí, es preferible usar un ganchito y ponérselo ahí para saber hasta dónde tengo que llegar. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer en esta ocasión sin ganchito para que ustedes aprendan a identificar, pero es importante que si me cuesta trabajo identificar dónde empieza el punto, debo ponerle un ganchito. Recuerden una cosa, cuando estamos trabajando crochet ida y vuelta, ida quiere decir ida, le doy la vuelta al tejido y me devuelvo, ¿sí? No es lo mismo que trabajar algo circular. Cuando yo trabajo ida y vuelta, tengo que sí o sí subir cadenetas que no son un punto, es simplemente la subida, no es un punto. Esto no lo puedo yo contar como el primer punto, porque ahí es donde estoy cometiendo el error. Entonces resulta que yo lo subí aquí, 2 cadenetas de subida y tengo que hacer mi primer punto en el primer huequito, miren, en el primero que encuentre. ¿Por qué? Porque estas 2 cadenetas no son cadenetas de subida, perdón, no son un punto, son cadenetas de subida. Entonces, pum, hago mi primer punto ahí. Entonces me devuelvo. ¿Listo? Eso es importante. Primer punto. Me devuelvo. Dejo. Entonces aquí puedo contar 10 puntos, pero si es un tejido largo, pues no voy a contar, entonces no vamos a contar los puntos.
Vamos simplemente a identificar hasta dónde llega mi hilera. Entonces acá y aquí miren esto. ¿Se acuerdan en el último punto que yo les decía? Identifiquemos que son una cadeneta, dos cadenetas y que este es el primer punto. El primer punto. Entonces voy a trabajar este punto y el siguiente. Con tal de que me quedaron las dos cadenetas de subida. ¿Por qué aumentamos el tejido? Porque resulta que yo sigo haciendo puntos en las cadenetas de subida. Entonces, es que aquí hay otro. Entonces, pum, me meto acá y hago otro punto. ¿Qué pasa ahí? Automáticamente esto me hace un aumento. ¿Sí? Entonces ya mi tejido no va a quedar recto, sino ya va a empezar a irse hacia un lado. Entonces, tengo que llegar solamente hasta donde está mi primer punto. Yo siempre trato de, cuando uno está empezando, uno tiene que buscar facilitarse la vida. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hacemos si vemos que nos cuesta trabajo identificar ese punto? Sencillo, colóquenle un ganchito. Ay, que no encuentro un ganchito, miren. Entonces, yo ya sé que estas dos cadenetas son de subida, pues coloco un ganchito ahí. Listo. Entonces, yo ya sé que yo tengo que llegar hasta ese ganchito y no más. Ya hasta ahí se me terminan los puntos, ya ahí no tengo que hacer absolutamente nada. Este es mi último punto, hasta donde tenía el ganchito. Listo. Quito mi ganchito, lo saco, me devuelvo, subo con dos. ¿Sí? Con estas dos subí. Esto no es un punto. Lazada, hago mi primer punto en la primera, Si yo no hago el primer punto en la primera y lo realizo en la segunda, ¿saben qué estoy haciendo? Algo que se llama disminución. Entonces, por eso, a veces, lo que yo les comentaba al inicio, empieza el crochet a verse así. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ojo con esto. Siempre mi primer punto tiene que ser en el primer huequito. Acá. A menos que obviamente el tejido tenga una disminución, pero este no es el caso. Entonces, miren, acabamos de sacar la hebra en el primer punto. Justo donde sacamos la hebra, ahí vamos a colocar nuestro ganchito. Eso quiere decir que este es mi primer punto. Que estos dos que tengo aquí son las cadenetas que hice de inicio. Nunca, nunca, nunca el primer punto. Eso nos va a permitir no equivocarnos a la hora de tejer el crochet. Entonces, seguimos con nuestros puntos. Yo sé que a veces es, pero es que tengo que colocar ganchos en cada lado. Es preferible, eso nos ayuda un montón. ¿Listo? Entonces seguimos. Seguimos y recuerden, hasta acá. Entonces volvemos acá. Estas dos cadenetas que están aquí son mis cadenetas de subida y este sería mi último punto. Si yo iniciando, aprendiendo, tengo que colocar dos ganchitos, pues coloco dos ganchitos. No pasa nada. Eso no nos suma ni nos resta. Nos facilita la vida. Entonces, subo con dos. Y justo, lazada, justo donde hago mi primer punto y saco la hebra, ahí donde saco con la aguja, ahí es donde debo meter el ganchito. Porque ahí es hasta donde debo llegar en la otra hilera. ¿Listo? Entonces miren. Aquí es señalizado. Si veo que estoy empezando, mire, aquí ya no se torció por ninguna parte, está recto. Entonces, si yo veo que necesito poner mis ganchitos cuando estoy haciendo un tejido ida y vuelta para no ni cerrarme ni abrirme más, pues debo hacerlo. Y esto nos va a facilitar la vida un montón. Espero les haya gustado, espero entiendan cuáles son los errores que a veces cometemos cuando estamos empezando en esto del crochet y que les haya servido muchísimo. Dios los bendiga y nos vemos en nuestro próximo video.